¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia. Venid y ved. Hoy vamos a tocar el tema de el primer evangelizador del Nuevo Testamento. Y muchas personas quizá no ubican de quién estamos hablando. Fíjense, él le evangeliza a una persona que a la postre va a ser alguien muy famoso, va a ser alguien muy importante. Y quiero hacer esta analogía. Miren, en 1986, que en México se jugaron por segunda ocasión el Mundial, México juega contra Bulgaria, y hay un jugador que se llama Miguel Negrete que hace un gol extraordinario. A la postre, en el 2018, la FIFA lo distingue como el gol más espectacular de todos los mundiales. La pregunta es, ¿saben quién le puso el pase para que este jugador metiera ese gol extraordinario? Les puedo asegurar que casi el 99% de las personas no van a saber. La gloria se la llevó Miguel Negrete, pero quien le puso la pelota para que él brillara, difícilmente lograrían muchas personas distinguir quién fue. Es lo mismo aquí en la Biblia. El evangelizador hizo una acción extraordinaria y muy pocas personas saben de quién estamos hablando. Vamos a escuchar. Y bueno, quiero comentarles que aquí viene una pregunta: ¿y los hijos? Y tiene mucha relación evangelizar a personas como evangelizar a los hijos, y lo vamos a desarrollar. Escuchemos la Biblia. Dice en Juan capítulo 1, versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y quiero decirles que este Juan no es el mismo que este Juan. Aquí estamos hablando de Juan el Bautista, y aquí estamos hablando de otro de los discípulos del Señor Jesús, que fue el que hizo el cuarto libro del Nuevo Testamento. Y aquí nos expresa, y dos de sus discípulos. Categóricamente, uno de ellos es Andrés, el que va a evangelizar a Pedro. Y el otro no se tiene la certeza. Se piensa que es Juan, el que escribe el cuarto libro, que muchas personas le dicen el Evangelio, y yo no estoy muy convencido de eso, porque nada más el único evangelio que existe es el del Señor Jesús, con 4 puntos de vista. 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Y quiero comentarles, muchas veces nosotros, particularmente cuando queremos cuadrar la muerte de Jesús y su resurrección, pues nunca nos checa los tiempos. ¿Por qué? Bueno, porque en la época del Señor Jesús, su uso horario, ellos denominaban día, y empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Esas 12 horas para ellos era un día. Entonces aquí nos está diciendo que se quedan porque ya era la hora 10 para ellos. Si estuviéramos en nuestro uso horario,
serían las 4 de la tarde. Empiezan las 6, 6 y 10, 16, las 16 horas son las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Aquí lo estamos corroborando que fue Andrés, uno de los dos discípulos. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Esta forma en la que el Señor Jesús se está refiriendo a Pedro y le está diciendo quién es su padre y esto, tenemos otro de sus discípulos que más o menos fue lo mismo. Vamos a ver. Felipe buscó a Natanael, que en otras traducciones se le conoce como Bernabé, y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien Moisés habló en la ley y de quienes escribieron los profetas. ¿De Nazaret? ¿Acaso allí puede salir algo bueno?, replicó Natanael. Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Le contesta el Señor Jesús: ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas bajo la higuera? Vas a ver cosas más grandes que esta. Veamos el ejemplo de Andrés en la Escritura y finalmente que este ejemplo en cuanto a nuestra vida hoy en día. Primeramente, el personaje se trata de uno de los apóstoles, se trata de uno de los discípulos de Jesús. El oficio de Andrés era pescador en el mar de Galilea. La pesca en el mar de Galilea siempre fue complicada. A veces el pescador salía a pescar en su barca y de pronto se levantaba un temporal de viento en el agua que movía la embarcación. Muchas embarcaciones zozobraron en el mar de Galilea. Este hombre era además hermano de Simón Pedro, aquel que iba a hablar mucho en su propio nombre y también en el nombre de los discípulos. Yo diría el gran líder del grupo apostólico, no que sea más que los demás. Pero era el hombre que tomaba la iniciativa, que respondía en nombre de los 12. El padre de Andrés se llamaba Jonás. Es interesante notar que hay una diferencia en los sinópticos, que como lo llama Juan. Y fíjense que los sinópticos se les denominan a los 3 primeros libros del Nuevo Testamento porque su narrativa y su cronología es muy semejante. Sin embargo, Juan, en su último libro, en el libro de el cuarto libro del Nuevo Testamento, él nada más narra el último mes de vida del Señor Jesús y de los 42 milagros que aparecen en la Biblia, no porque el Señor Jesús nada más haya hecho 42, hizo infinidad, pero la Biblia destaca los 42 más representativos, y de esos 42, Juan aporta 5 de los milagros. Y él narra el primer milagro que hace el Señor Jesús, que es convertir el agua en vino. Pero Juan el apóstol le llama Jonás,
Y lo más probable es que sea el nombre de su padre. Pero lo que interesa del relato bíblico, sobre todo Juan, él no escribe nada en el Evangelio que no sea para orientar al lector hacia Cristo. De modo que en esta ocasión lo hace también y nos dice, mira, este era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, aquel hombre que aparentemente se le presenta como un hombre de carácter rudo, que reprendía a los que venían a su encuentro, nos dice Mateo 3:7, escuchemos la Biblia. Al ver él que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Nuevamente en Mateo 3:4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Que vivía en el desierto, tenía sus discípulos porque predicaba el mensaje de Dios. Juan estaba llamando a la gente al arrepentimiento. Para preparar, ¿qué cosa? El camino del Mesías. El ministerio de Juan era importante y Juan amaba la palabra y Juan amaba a Dios y Juan esperaba al Mesías. El testimonio que los discípulos de Juan tenían era precisamente este. Hay que arrepentirse, hay que vivir una vida de compromiso con Dios. Escuchemos la Biblia. Mateo 3:11. Yo los bautizo con agua como demostración de que han cambiado de vida. Pero Él, el que viene después de mí, es más poderoso que yo. Ni siquiera merezco quitarle las sandalias. Hablando del Mesías, el testimonio de Juan en relación con Jesús era la invitación al pueblo a esperar al Mesías. Y de pronto Cristo, y de pronto el bautismo de Cristo, y de pronto la ausencia de Cristo por un tiempo, y otra vez Cristo en el ámbito donde Juan bautizaba. Y cuando Juan ve a Jesús señalándolo delante de los discípulos, dice, Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quiero comentarles que el parentesco entre Juan el Bautista y Jesús, ellos eran primos. Juan era 6 meses más grande que Jesús. Y bueno, yo pienso que como primitos jugaban de niños, quizá la matatena, palitos chinos o bote pateado, no sé qué habrán jugado, pero eran muy íntimos, su relación era muy estrecha. Y aquí en Juan 1:29 nos está diciendo que a Juan el Bautista, su primo, se le revela que Jesús, con el que jugaba, es el Mesías. Nos dice la Biblia que estos dos discípulos de Juan oyen a Juan y siguen a Jesús. ¿Qué mal negocio hizo Juan? Se dedicó a enseñar a los discípulos y de pronto lo abandonan para seguir a otro que nunca habían visto jamás. Es importantísimo entender esta primera lección. No hay mayor necesidad en la Iglesia de Cristo hoy que quien enseña, que quien predica, lo haga y la gente lo abandone por seguir a Jesús. Estamos llenos, muy saturados de personas que predicando a Cristo buscan el clamor popular, el aplauso colectivo, el ser más que los demás.
en situarse en esferas de preeminencia. Quien piensa así o quien actúa así es porque no ha conocido a Jesús. Juan conoce a Jesús y lo conoce como el supremo don de Dios. Por tanto, está cautivado por Jesús, habla de Cristo y les dice a los suyos, yo no soy el Cristo, pero este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí tienen a los discípulos de Juan siguiendo a Jesús. Otro dato interesante ahí es la pregunta que Cristo les formula a estos dos que van caminando detrás de él. ¿A quién buscan? Realmente en la traducción Reina Valera es que buscan, no a quién buscan. Jesús ya había sido presentado, este es el Cordero de Dios. Él les pregunta, ¿qué es lo que ustedes buscan siguiéndome a mí? Y lo que ellos le dicen es, Maestro, queremos tener un rato de acercamiento contigo. ¿En dónde moras? Juan 1:39 les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés tenía dos intereses muy importantes. En este primer trazo de su corta biografía, primeramente es un hombre respetuoso porque Cristo, cuando Jesús le pregunta, ¿qué buscas? Andrés le responde, Rabí. Este es un título con que se trataba a los maestros de mayor importancia, de manera que los discípulos le llamaron de esta forma. Y ahora es Jesús, es novedad, para ellos un nombre novedoso, para los dos quieren conocerlo más estrechamente. Lo respetan desde el principio, habían aprendido a respetar a Jesús. ¿De parte de quién? De parte de Juan. Luego, el maestro que enseñó a estos hombres les presenta a Cristo de tal manera que ellos lo tratan respetuosamente. En segundo lugar, están interesados en oír a Jesús. Cuando dicen, ¿dónde moras? No le están preguntando a Cristo, dame tu dirección postal o a ver en qué casa estás, sino que, Maestro, queremos saber dónde te hospedas, dónde paras, queremos estar contigo, queremos oírte. La gran necesidad del mundo de hoy son maestros de este estilo en la Iglesia de Cristo, que apunten a Jesús, que señalen a Jesús, maestros cautivados por Cristo, que conducen a los otros a Cristo y les enseñan, comenzando por los niños. Les enseñan dos cosas, respeto a Cristo y silencio delante de Cristo. La necesidad en el culto es oír a Jesús, no tanto que Él nos oiga a nosotros. El pueblo de Dios necesita oír la voz de Dios urgentemente. Ahora, ¿cuál es el ejemplo de Andrés? El mayor interés de Andrés fue llevar a su hermano a Jesús. Dice que se encontró a su hermano y parece como si Andrés saliera de estar con Cristo y casualmente se encontró a Pedro en la calle. No fue así. La idea que hay ahí es que Andrés buscó por los lugares hasta que encontró a Simón, su hermano, y le dijo, mira, tengo que decirte algo, hemos encontrado al Mesías. ¿Y ustedes creen que Simón le hizo mucho caso? No. El texto dice, lo trajo a Jesús. La grandeza del texto es que llevó consigo a Simón, y Simón conoció a Jesús
No se sabe cuánto tiempo tardó en convencerlo y si tuvo que convencerlo. Pero lo que sí tengo muy claro es que hizo lo necesario para llevarlo a Jesús. La evangelización no es una misión opcional de los creyentes, es obligación moral de cada creyente. El llevar a la gente no es que nos guste y tengamos que hacerlo. Ay, mira tú, qué bonito es esto. Tengo que hablar a los demás de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo en la medida de expresar que Cristo es todo para nosotros. ¿Y qué hemos encontrado? Lo que en el mundo necesita y lo que los nuestros necesitan, los niños necesitan oír de Jesús y oír a Jesús. Lucas 9:35, aquí nos está narrando la transfiguración, donde está Elías y está Moisés, y dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. A veces me preguntan por cuánto tiempo el niño tiene que estar fuera del culto y cuánto debe estar en el culto. Yo no tengo respuesta para eso, pero quiero decirles algo, no hay derecho a excluir a los niños del ministerio del culto. Mientras no recuperemos el ministerio de la palabra en la vida de los niños, no vamos a tener una juventud fuerte y una iglesia fortalecida. Tenemos que llevar a los niños a Jesús. Andrés era un hombre ayudador. Sigue la vida de Andrés, hay poca información, pero más adelante encontramos en el capítulo 6 Andrés tratando de resolver un problema, una multitud que tiene que comer. Y Jesús le dice, hay que darles de comer. Y Andrés busca ahí a ver qué encuentra. Y resulta que solo un muchacho que tiene, yo creo que su merienda, y Andrés viene a Jesús y le dice, mira, solamente hay esto. La pregunta de Andrés es muy interesante, pero ¿qué es esto para tantos? De otra manera, Señor, tenemos un problema. Yo no tengo solución porque lo que yo tengo no vale para resolver el problema. Atención, papás, ustedes tienen que llevar los problemas de sus hijos ante Jesús en oración y decirle, maestro, tengo un problema, pero yo vengo a ti para hablarte del problema porque sé que tú tienes la solución. Un poco más adelante encuentro a Andrés, hay unos griegos que vienen y le preguntan a los dos amigos íntimos del grupo de los discípulos, amigos de siempre, le preguntan, queremos ver a Jesús, y los dos toman una decisión, vamos a hablar de Cristo a estos que tienen interés en Él. Una de las cosas que aprendo ahí es que los padres tienen la necesidad de aprender a escuchar a sus hijos. No, mis hijos me tienen que escuchar a mí. Para un poco. Escuchen a sus hijos, investiguen sus deseos. ¿Cuáles son las razones por las cuales hacen preguntas? ¿Por qué quiere esto? ¿Por qué quiere aquello? Tienen que aprender a oír. Padres que oyen a los niños son padres que saben lo que tienen que decirle a Jesús. Y veamos, hay muchos padres que son únicamente proveedores. Yo te doy techo, te doy comida, te doy vestido, pero realmente no saben qué piensan, qué sienten esos niños.
Ya los he comentado yo anteriormente de una niña que estaba en un centro de desintoxicación y su mamá presumía, ay, mi hija y yo nos llevamos muy bien. Y la niña decía, mi mamá piensa que dialogar es dar órdenes, pero ella no sabe qué siento, qué pienso, ni qué quiero. Y bueno, la realidad es que por eso estaba en ese centro de desintoxicación. La mamá pensaba que se la llevaban muy bien y no era cierto. Hay un problema. Trabaja mucho el padre y llega tarde a casa, y la madre también tiene muchas ocupaciones. Bien, entonces, si hay que dedicarle tiempo a los hijos, ¿qué ocurre? Cuando uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es esa: los padres no tienen tiempo para dialogar con sus hijos. Yo veo la Biblia y me voy al Antiguo Testamento y veo que Abraham camina junto con Isaac y que hay tiempo para la conversación y tiempo para el diálogo. Muchas veces nuestra sociedad nos está impidiendo la bendición de dar tiempo a los hijos. Hoy no hay tiempo para hablar. Padres tienen una responsabilidad: oír y hablar con sus hijos. Primera cosa, tienen que llevar a los hijos a Jesús. Muchas veces se llevan a los hijos a cualquier sitio menos a Cristo. Tienen que entender que los hijos son propiedad de Dios. Simplemente se los han prestado, de manera que la Biblia dice, escuchemos la Biblia. Salmo 127:3, los hijos son una herencia del Señor. Y el niño llora de noche, y el que es muy bíblico dice, vaya herencia. Dios dice, tómalo y devuélvemelo preparado, conforme a lo que les enseño. Se los presta para que los disfruten y también para que los orienten con su ejemplo hacia Cristo. Tienen que predicar el Evangelio a sus hijos. ¿Cómo? Padres hablarán a sus hijos del amor de Dios en la medida en que los padres y las madres se amen recíprocamente. No es el hecho de decir, voy a evangelizar, voy a tocar puertas y voy a presentar el plan de salvación. No, en el hogar, la forma de evangelizar es que los padres nuevamente reencuentren ese gusto por demostrar afecto, por demostrar cariño, por demostrar pasión. Muchos tienen adormilado estas cosas, y entonces, ¿cómo van a entender los hijos que Dios nos ama? Dice uno de los versículos, Dios es amor, pero si hay papá y mamá que son muy fríos, ¿cómo van a evangelizar a esas criaturas? El Evangelio es compromiso de vida, y el Evangelio se expresa en el silencio de la conducta mucho más que en el fervor de las palabras. San Agustín decía, cuando vayas a evangelizar, si es necesario, habla. Familia, basta de disociación en la vida cristiana. La vida cristiana no es hablar de Cristo, sino vivir en Cristo. Los creyentes cautivan al mundo no con sus discursos, sino con su modelo de vida, el ejemplo. Vayamos a la Biblia, Hechos 11:26. Cuando encontró Saulo, Bernabé lo trajo a Antioquía. Saulo y Bernabé se quedaron allí todo un año reuniéndose con la iglesia y enseñando a gran cantidad de gente. En Antioquía los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez, y en toda la Biblia nada más se menciona el concepto de cristiano
en 3 ocasiones, 2 en el libro de Hechos y otro en el libro de Pedro. Ellos con su ejemplo estuvieron evangelizando a muchas personas. Padre amado, te damos infinitas gracias por este día, este domingo que nos regalaste vida, salud, alegría, paz y protección. Mi Dios, yo te pido por los padres, dales esa inteligencia, dales esa voluntad para nuevamente estar unidos, papá y mamá, siendo demostrativos, siendo afectuosos, siendo cariñosos, para demostrarle a los hijos el amor de Dios. Mi Dios, necesitamos que los padres pongan diques, que pongan barreras, para que sus hijos no sean blanco de tentaciones ni de ninguna desviación. Te pido por los padres, protégelos, cuídalos y sobre todo, mi Dios, a los niños, líbralos de todo mal. Gracias y buenos días.